Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Donde me dijeron. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido. Bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos. Yo le preguntaba a don Danilo, ¿de padre? Dice, hasta donde me han dicho. Y abuelo. ¡Feliz Día del Padre! Y abuelo también. Y abuelo también. Mire, hay Gracias. cositas Igualmente. que don Juan Diego está más enterado que yo. Yo no le había seguido esa línea personal. No, pero él conoce a sus votantes. Conozco otras cosas, pero esa no. Y feliz Día del Padre. Gracias, yo no soy padre todavía. No, usted es padre de Pero- muchas ideas, por favor, padre político. Pero de feliz una día del padre coalición. a ustedes dos y a todos los que nos ven y nos escuchan. Hombre, felicidades a todos los padres en su día. Fíjense, le digo todos. Yo no digo selección, este sí y este no. Todos. Feliz Día del Padre. Incluso aquellos que no tienen conciencia de lo que significa ser padre. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Y a lo que vinimos es a hablar del 1 de julio principalmente. ¿Cómo andan las matemáticas? Las matemáticas son las que hablan y tienen que ser exactas. Aquí no es 8 por 4, nada. Tiene que ser las matemáticas exactas. ¿Cuáles son las matemáticas de vamos para llegar a la presidencia de la Asamblea en este momento? Bueno, mire, yo creo que lo primero es reafirmar lo que la bancada independiente que entra el 1 de julio me ha autorizado a decir, que es el tema de que ellos están buscando, como 20 diputados que son, una aspiración, están buscando la presidencia de la Asamblea para poder darle al país ese liderazgo que pidió el 5 de mayo en la urna y ese giro de timón a la forma en la que la Asamblea viene haciendo las cosas para que desde la Asamblea, porque la gente piensa, la Asamblea no es lo más malo, pero es que desde la Asamblea podemos darle un giro de timón al resto del país. Pero si no cambia la Asamblea, no va a cambiar lo otro que hay que cambiar. Dicho esto, estamos concentrados en, como usted bien lo dice, tener los números para que ese sueño no sea un sueño, sino una realidad. Nosotros hemos tenido conversaciones con prácticamente todas las bancadas, algunas, debo decirlo, más formales que otras. ¿Por qué lo digo? Se ha hablado con la bancada panameñista de forma muy formal, han estado todos los diputados de esa bancada, estuvo en una ocasión el presidente de su partido, fue un encuentro para conversar de una agenda legislativa, de explicarle nuestro planteamiento frente al 1 de julio, etcétera. Con la bancada CD ha sido un poco más informal porque hemos hablado con algunos aquí y allá. No hemos podido reunirlos a todos juntos, pero también hubo gran comunicación con ellos, también de buscar una agenda legislativa, como lo ha hecho públicamente el candidato de la bancada de RM, el señor Luis Eduardo Camacho, se acercó a mí a decirme también cuál era su pretensión para que yo la comunicara a los diputados pues de la bancada independiente. Yo he buscado conversación con el jefe de la bancada designado de la bancada del PRD, incluso para también conversar, entender qué están pensando ellos. Y hablamos con los diputados de Moca y hablamos con la diputada Patsili del Partido Popular. Y yo creo que en esa línea nosotros estamos acercándonos a ese objetivo de poder tener al menos 36 votos. Quisiéramos que fuese unánime y poder dirigir la Asamblea hacia un nuevo futuro y un nuevo país. Yo quiero masticar mejor esas matemáticas, pero me quedo con la primera línea de su respuesta. Yo vengo a compartir con ustedes lo que la bancada me ha autorizado. Espérense, ¿quién manda en Vamos? ¿Mandan los diputados? Aplíqueme ese concepto. No, yo creo que más allá de hablar de quién manda o quién no manda, el 1 de julio, este que les habla no vota. El 1 de julio a quien le toca votar es a los diputados. Yo no voy a ser diputado a partir del 1 de julio. Entonces, los que van a decidir quién va a ser presidente de la Asamblea son los diputados de la bancada y otros. Entonces, esa decisión la van a tomar ellos. Ese es un liderazgo muy sui generis. Don Danilo. Sí, no es la primera, o sea, no va a ser la primera vez que alguien que no esté en la Asamblea tenga la capacidad de convocatoria de Sí. los que están en la Asamblea. Sí. Ya ha ocurrido en Panamá y ocurre mucho fuera de Panamá. El punto es que tener un liderazgo adentro de la Asamblea es muy distinto a tener un liderazgo a escala nacional. Sí. No, pero me llama la atención la línea cuando es alguien que ha sido acusado por otro alguien
de pichón de dictador, duce, etcétera, etcétera. Pero es que lo que pasa es que hoy usted está dedicando tiempo a escuchar a personas desenfocadas y a personas que no ven la realidad como deben verla. Entonces también debe informarse mejor. Gracias, por eso lo tenemos aquí, para informarnos mejor. La fuente pero, directa. pero yo desgrano palabra por palabra. La líder de la bancada, porque la bancada lo decidió, es la diputada electa Yanín Prado. Ajá. Y ese liderazgo es el que todos estamos llamados a respetar, porque es el que la bancada escogió. Yo soy lo que prometí ser desde el primer día. Ajá. Un asesor, un amigo, un acompañante, un guía, un orientador. Y claro, algunos dirán, y yo les agradezco que soy el líder y seré el líder, digamos, del movimiento político. Pero en la bancada los diputados toman su decisión. Nosotros vamos a incidir. Ahora, Insisto, sui pero generis. es así. Pero Sí. insisto, sui generis. No es lo normal en Panamá. Lo normal es que acá en Panamá el liderazgo es vertical. El que está arriba o el que dice es el líder es el que manda y los demás obedecen. Acá es, Pero es que más además, horizontal. es que además te digo algo, más allá de que sea horizontal o sea vertical, es que yo creo en un liderazgo conversacional. Y los diputados te lo podrán decir. Yo no llego a decirles, hey, esto es lo que yo pienso, hay que hacerlo así, porque además yo no me las sé todas. Entre los diputados, con el diputado Silva, con el resto de líderes de la coalición, es que conversamos las cosas, porque esto no soy yo y punto. Entonces yo simplemente no creo, porque además creo que no funcionaría. Y ahí están esos que hablan de que si yo quiero ser dictador o no, que han sido de verdad dictadores en el poder y que lo hacen ahora de la presidencia de partidos políticos, después terminan echándose para atrás. El imponer cosas no funciona, y menos cuando yo entiendo algo. Los 20 diputados que están electos, los más de 12 representantes, los 2 alcaldes, 3 alcaldes que hemos apoyado, no son personas que no tienen convicción ni tienen espina. Entonces hay que respetar sus opiniones y conversar. Fíjese que no solamente yo lo oí, lo oyó usted también, y usted le dedicó más tiempo que yo. Don Danilo. Sí. Yo quiero hacerles 2 preguntas. La primera es, ustedes se han identificado como diputados de libre postulación, sin matrícula partidista alguna, pero al fin y al cabo tienen que acercarse a algún partido político si quieren llegar al poder. Bueno, ya se acercaron a todos, hasta donde ha La dicho. pregunta Solo me, mía queda la es así. duda, solo me quedó la duda del PRD, que dijo que habían tratado de, pero no sé si se Yo ha- le Disculpe. escribí un mensaje al que entiendo es el diputado que van a escoger jefe de bancada, Sucre. que es el diputado Sucre, Ah. con quien coincidí 5 años en la asamblea Sí. yo de diputado. Él no me respondió, pero estamos ¿Lo tratando dejó de... en visto o no le respondió? Mira que, o sea, no me respondió, pues yo creo que él Ya, no ve los ok. mensajes, pues no sé. Ok. Y bueno, pero aquí lo dije públicamente, ¿no? Y yo sí quisiéramos entender cuál es el planteamiento que ellos tienen. De pronto revisa ahora, sí. Don Danilo, continúe, disculpe la interrupción. ¿En qué condiciones o bajo qué premisas se da esta aproximación de un grupo que no ha querido mayor contacto a lo largo de del periodo en que ustedes lo forjó, en que ustedes lo forjaron, vamos, con los partidos políticos? Ahora se encontraron en la situación de que tienen que acercarse a los partidos políticos. Bueno, ¿qué está sobre la mesa? Porque ningún partido político se le va a acercar a Vamos sobre la base de lo que Vamos promete y punto. Algo van a pedir, algo quieren, alguna posición en una estructura de control de la Asamblea. Sí, mire, lo primero es que, y esto ya es parte de las convicciones nuestras, ni aunque la coalición Vamos hubiese obtenido 35 diputados o 36, como si lo tuvieron otros partidos en el pasado, bueno, o en la actualidad, hubiésemos querido un liderazgo monotemático. ¿Qué le digo? Lo que le hemos dicho a todas las bancadas, y lo decimos hoy aquí frente al país, es que queremos un liderazgo que represente de verdad lo que es la Asamblea. Panamá tiene de las pocas asambleas, por cómo está construida la legislación, que permite que una junta directiva sea controlada únicamente por una estructura política. En otros parlamentos como el español, cuando tú usas los votos para presidente, no los puedes usar para vicepresidente, porque es una sola ronda de votaciones. Entonces tienes una junta directiva que representa la conformación del parlamento, y no es que el que tiene la mayoría lo toma todo. ¿A dónde quiero llegar puntualmente? Nosotros creemos en un liderazgo plural, heterogéneo, que involucre, claro, a nuestra bancada, a la que, repito, quisiéramos ver presidiendo la Asamblea, pero hay 2 vicepresidencias. Está la secretaría, la subsecretaría. Hay 15 comisiones permanentes. Y yo creo objetivamente que hay liderazgos en los partidos políticos que están bien preparados y que están bien intencionados para presidir comisiones. Y qué aburrido sería, y lo digo, no digo lo que sea, lo que yo quisiera, que si yo quisiera que los 15 muchachos, los 15 diputados nuevos fuesen presidentes. Claro, yo no tuve la oportunidad, pero creo que hasta ellos entienden el mensaje correcto hacia el país, que mientras nosotros presidiremos algunas, Dios primero, los otros partidos que se sumen a esta agenda plural, país pública, agenda plural, país pública, nada por abajo de la mesa,
también puedan fortalecer sus liderazgos. Y la segunda pregunta, ¿cómo se sienten con respecto al oficialismo? Entendiendo por oficialismo a la bancada de Realizando Metas. Eso hay que aclararlo muy bien. Exacto. A la bancada de Ahorita le digo por qué. A la bancada de Realizando Metas y al presidente, al Ejecutivo, al presidente de la República. ¿Se sienten más lejos o más cerca del oficialismo en este proceso de llegar a algún acuerdo para terminar de componer la estructura de dirigencia de la Asamblea? Mire, yo lo que le puedo decir es lo que he escuchado y lo que sé. No le puedo inventar y no quiero ponerme aquí a especular. La bancada de RM ha hecho comunicados públicos y así lo ha hecho el diputado que ellos han elegido como candidato a presidente, el diputado Luis Eduardo Camacho, de mi natal San Miguelito. Él ha dicho y su partido ha dicho que ese es el candidato. Eso es lo que sabemos. Y nosotros conversamos, Luis Eduardo y yo, donde él me lo dijo. Él fue a mi casa, que además sería bueno que le diga al presidente de su partido dónde es mi casa, porque él fue a mi casa. ¿Fue a su casa o Luis fue Eduardo, a Costa del Este? No, Luis Eduardo fue a mi casa. ¿Quién es en? Allá San donde yo le Miguelito, entrevistaba. donde he vivido toda la Sí, vida. ok, bien. Entonces, y él me dijo ahí, hey, yo esta tarde, muy probablemente, me oficialice candidato a la presidencia de la Asamblea por la bancada de RM, y así fue. Y eso es lo que este diputado y nuestra bancada maneja como información. El presidente de la República a nosotros nos dijo, y creo que lo ha dicho públicamente, yo no me pretendo involucrar, va a ganar el que tenga los votos. Y yo creo que eso es sano, porque lo que le dijimos al presidente es que en la línea de poder apoyarlo mejor, hay algo por lo que yo vengo luchando. Y si usted se pone a escuchar mis discursos, porque la gente dirá, este hombre va cambiando. No, no. Vaya a escuchar lo que he hecho en la Asamblea estos 5 años. Lo que tenemos que reclamar es que el diseño constitucional, que además no es que es una mezcla nuestra panameña, sino que es el diseño mundial o en muchos de los países, es que los órganos trabajen separada pero armónicamente. Es decir, yo creo que es contra natura que el presidente de la República, el que venga, los que han estado, diga, no, yo quiero a Hugo presidente de la Asamblea. Porque la Asamblea debe ser independiente. Pero ha pasado. Sin duda ha pasado. Un montón de veces. Pero es como si yo le dijera al presidente, Ha sido lo normal. no, Sí. presidente de la República, yo quiero que su ministro sea... No, pero es que el presidente de la República debe poder armar su equipo y trabajar separada pero armónicamente, como la Asamblea debe ser lo mismo. Es como si el presidente de la República le dijera a la Corte, que también ha pasado, no, yo creo que presida tal magistrado o magistrada. Los órganos deben trabajar separadamente. Y eso es lo que el presidente nos ha dicho y es lo que vemos con buenos ojos y es lo que esperamos. Hay 2 cosas que me deja su respuesta. Una, voy a con la segunda que me deja. El presidente se comprometió públicamente, y lo ha dicho un montón de veces, que él no va a estar metido en quién es el próximo presidente, no va a meter sus manos en la Asamblea. Pero hay versiones de que él está apoyando o impulsando, voy a ponerlo así en condicional, la de un candidato distinto a Camacho, el señor Ariel Vallarino. Cuando ustedes se reunieron con él les habló de Ariel Vallarino, de otra candidatura, la de Camacho. Los diputados, porque además, aclaro, como lo he dicho antes, yo en esa reunión que se dio, el presidente de la República, cosa que yo agradezco, el electo, atendió temprano en la mañana al alcalde de Colón, el alcalde de Los Santos y la alcaldesa de San Miguelito por petición nuestra, porque queríamos también tener ese acercamiento con él, porque son alcaldes que van a requerir del apoyo del gobierno. Como todos, pero bueno, me ha tocado pelear o cuidar los intereses de los que yo estaba apoyando. Y luego atendió a los diputados electos, los 20 diputados. Yo participé como un oyente. Y usted como oyente... Pero en esa reunión, los diputados le preguntaron, oiga, presidente, para el 1 de julio, y él reiteró frente a ellos, que lo vengan a decir ellos o a desmentir. No tengo candidato, la Asamblea debe escoger y debe instalarse como a bien lo tenga, ganará el que tenga los votos, no me voy a meter. Ahora, entonces estas versiones de que él estaría propulsando otra candidatura, ¿son simples rumores? A mí no me constan. Ajá. Yo lo que sí le puedo decir es que sí hay diputados dentro de la bancada de RM que se han acercado a diputados de la coalición porque me lo han hecho saber, con esas aspiraciones. Pero la comunicación oficial, y por eso yo soy, parece mentira, porque yo soy espontáneo, pero a la vez muy formal en esta cosa, porque estoy muy serio. La bancada de RM escogió a un candidato. Es lo que yo oficialmente sé. Si varía la decisión, lo que a mi juicio sería inédito, que es su derecho también, lo aclaro, tienen que comunicarlo así. ¿Usted cree que eso puede pasar? Pero hoy es que no sé, porque así como hay la intención, ya hoy es que 16 de junio. O sea, el tiempo es corto, aunque queda tiempo. Entonces yo creo que deben hacerlo formalmente. Y yo lo que le diría a la bancada de RM, como lo hemos hecho con las otras, la comunicación con las bancadas, o al menos con la nuestra, debe ser, repito, pública,
con agenda país transparente y clara. Entonces yo creo que si la bancada busca ese apoyo, que es bueno que lo busquen, pero nosotros tenemos la aspiración de que la bancada presida la Asamblea. Ahora, y lo otro que me dejó su respuesta anterior es que usted habló de la decisión pública que se conocía de RM, que el señor Camacho era el candidato, pero es que se conoce algo más. El que no apoye a Camacho se le aplica la revocatoria de mandato. ¿Qué diferencia hay entre revocatoria de mandato dicha por el presidente de RM? ¿Qué diferencia hay con lo que usted dijo? El diputado independiente que se salga de los propósitos de este grupo, yo mismo voy a buscar las firmas. Me encanta. ¿Qué fue lo que dio pie a aquello de que usted era el duce y el aspirante a dictador? Me encanta esa pregunta. La diferencia es muy clara. La revocatoria de mandato para las autoridades electas, en este caso diputados electos independientes, es que no es que mi firma es suficiente para ni los de San Miguelito, que son 4, yo les pueda revocar el mandato yo. En el caso del presidente de ese partido, que es un irresponsable y que es una persona que evidentemente no se educa en las formas que se pueden hacer los trámites, es que el partido sí puede, mezquina y antojadizamente, por decisión de ellos, en contrasentido de lo que para los independientes se requeriría, que es primero buscar miles de firmas, pero además una votación popular, que el pueblo que los puso los saque. Y yo, por supuesto, estoy de acuerdo con eso porque yo me sometí a eso. Gracias a Dios, el pueblo de San Miguelito creyó que yo hice un buen trabajo y me iré, Dios primero, en 15 días, habiendo cumplido mi término. Pero yo sí creo que el diputado que no cumpla su trabajo debería ser el pueblo que lo eligió el que le pueda decir, no estás trabajando. Digo, lo aparte, que él dice y reclama, que es distinto a lo que hace, es que un partido quiera someter a 16 diputados a decirle o votas con este candidato o te revoca el mandato. ¿Por qué lo quiso así? Eso para mí es mucho más de dictadores. Ahora, pero de nuevo, sartén le dice a paila, ¿no? ahí la decisión es de un partido o de una persona. Pregunto. Yo pienso que las estructuras políticas fundadas por el expresidente Martinelli, y lo digo habiendo estudiado los estatutos de muchos partidos, suelen ser muy monolíticas en darle poderes casi que absolutos y plenos al presidente del partido. Y yo creo que eso habla de quién. Mientras que yo digo aquí públicamente cómo yo manejo mi liderazgo, él ha demostrado, mira que te digo, con fuentes objetivas, con los estatutos de su partido, cómo él maneja el suyo. Usted ha hablado de que él tiene empresas, no Eso partido, ¿no? exacto. Me acabo de acordar de eso, don Danilo. Exactamente. Tome la palabra. Yo he sostenido de manera analítica que eso no es un partido político. Eso es una empresa política y se comporta como tal. O sea, está concebida con un jefe político que dicta lo que es aceptable, lo que no es aceptable, y lo que se sale de lo que él considera aceptable es condenable. Punto. Eso es una empresa política. Desde el punto de vista ético, la discusión es muy amplia. De acuerdo. Pero la observación es clínica, es son hechos, empírica. Son hechos. Son hechos, sí. Ahora, yo considero, bordea la falta de respeto, yo, Danilo Toro, considera un poco bochornoso, no un poco, bastante bochornoso, el tener que decirle a unos diputados, si no hacen lo que yo digo, los voy a sancionar. Porque si bien es cierto, el partido tiene la revocatoria de mandato, es un llamado de atención que revela el sometimiento de un individuo a una estructura de poder y la desvinculación de ese individuo a la voluntad popular. Y para mí, eso es una lesión a la democracia. Sin duda lo es. Es una lesión. Pero Danilo, y usted que es buen investigador, para mí, si bien usted acaba de decir cosas totalmente ciertas, lo más sorprendente o lo que más es evidente es la falta de liderazgo real. Es decir, el que se tiene sin amenazas y coacciones que tiene el presidente del partido sobre su membresía. Claro, porque si yo soy líder, yo tengo que tratar de convencerte. Si yo no te puedo convencer y apelo a una acción de fuerza, a violencia política, a una acción de fuerza, a que tú actúes contra una amenaza. Amenaza pública. Eso es una certificación de que el líder no soy. Oiga, y amenaza pública. Soy tu jefe, pero no soy tu líder. Es una advertencia en privado. De acuerdo. Es una amenaza pública. El punto es, ¿cómo van ustedes, en el caso de Vamos, a tener un comportamiento relativamente colegiado con algunos visos de disciplina política? Mire, yo lo que creo es que lo primero es que como no tenemos una estructura como un partido político la tiene y estas normativas internas, hay mucha libertad en poder decidir cómo vamos a actuar.
Lo segundo es que siempre hay que recordar, estos diputados independientes tienen una base común que es pública y que lo es no de ahora que fueron electos, sino de hace años. Hay una hoja de propuestas que le invito a usted, que es un investigador acucioso, a que busque. Los diputados tienen un compromiso público, no conmigo, con el país, de cumplir esa hoja de ruta. Pero además tienen un compromiso firmado desde que buscaron firmas de cómo van a actuar moralmente. Es decir, a publicar la planilla, a no andar traficando influencia, a no andar usando los privilegios que da la Asamblea o los gobiernos locales, porque es un compromiso que se extiende a todos los electos, no solamente a los diputados, donde está usualmente el foco de atención. Entonces, allí es donde vamos a tener que tomar decisiones colegiadas en la que podamos alcanzar. Y yo le digo algo, la falta de esos mecanismos, que son, como usted lo ha dicho bien, de extorsión política, nos obliga al consenso. Y yo creo que en eso hemos estado. Ahora bien, se ha hablado mucho de gobernabilidad, lo he escuchado en labios de diputados del panameñismo, también de Cambio Democrático, en fin, he escuchado a muchos hablar de gobernabilidad. Pero cuando se trata de elegir al próximo presidente de la Asamblea, me quedo pensando, ¿la gobernabilidad de quién? ¿Del poder que está en la embajada o del poder que está en el Palacio de las Garzas? ¿Usted qué dice? Yo estoy de acuerdo contigo. Lo primero, nosotros, que fuimos la primera bancada, aparte de la del gobierno, que se reunió con el presidente de la República electo, le dijimos a él y le dijimos al país que esos diputados van a llegar a colaborar con el presidente en todo lo que signifique una agenda país. En todo, lo repito. Y le dijimos lo que le voy a decir yo a usted, que es lo que yo hice con el presidente Cortizo. Que no nos llame. El presidente Cortizo a mí jamás me ha llamado, ni jamás me tuvo que llamar para que yo aprobase un proyecto de ley mandado por el gobierno que fuese bueno. Jamás. Y eso es lo mismo que yo confío los diputados de la bancada independiente van a hacer con el presidente Mulino. Que para lo bueno no los llame. Qué mejor gobernabilidad que esa. Pero para lo que puede ser objeto de debate, que nos sentemos precisamente a eso, a conversar. Porque hay que dibujar bien los términos. Gobernabilidad es eso. No es pactar planillas. No es pactar instituciones, no es pactar por aquí y por allá, ni mucho menos adelantar decisiones. Gobernabilidad es cada quien hace su trabajo y yo le permito a usted hacer el suyo porque es lo bueno para el país. Gobernabilidad no es sometimiento, gobernabilidad no es un cheque en blanco, gobernabilidad no es pactar para que siga lo mismo de siempre. ¿Usted coincide en el tema de la gobernabilidad que puede haber con un poder de facto que hay en la embajada y otro poder que es legal, que está en la presidencia? El presidente de la República dijo en la reunión en la que yo participé de oyente y lo ha hecho públicamente que hay una sola pluma de presidente y él se la sacó de su bolsillo de la camisa. Se lo digo. Entonces, nosotros lo que reconocemos, porque es lo que nos obliga la ley, es al presidente electo José Raúl Mulino. Ahora, yo no pierdo tiempo hablando con el resto de y todos verán así esa gobernabilidad igual, o otros mirarán la gobernabilidad en otro lado. Yo no me atrevo a hablar por otras personas. Nosotros ahora, lo que sí creemos es que los diputados tienen que hablar con el presidente de la República, que es uno solo, y es José Raúl Mulino. Don Danilo. Sea jefe, sea presidente de partido, sea líder, no importa el concepto que se quiera poner. Está a cargo de la estructura llamada Realizando Metas del señor Martinelli. Y un partido político hace vida política. Sin duda. Y como hace vida política, tiene vocería sobre asuntos que preocupan. Obviamente, desde el partido Realizando Metas, desde su estructura, saldrán opiniones sobre determinadas leyes, saldrán puntos de vista sobre determinadas cosas que terminarán en la Asamblea. El asunto es cómo, y esta no es una observación para Realizando Metas, esto es una observación válida para todos los partidos, panameñista, PRD, Partido Popular, todos, Molirena, todos. ¿Cómo los partidos logran hacer vida política que sea capaz de llegar a influir en la Asamblea y de aportar a la democracia? Porque una gran pobreza de nuestra democracia es que los partidos no hacen vida política. De acuerdo. ¿Cómo ustedes van a hacer? Porque ustedes no son partidos, son independientes, pero organizados, y algunos partidos les critican eso, que sin ser partido tienen el beneficio de ser un partido. Hay partidos que dicen, ¿y cómo es esto? ¿Qué beneficio si nosotros no recibimos los millones que reciben ellos para hacer política este año y tanto de campaña? El hecho, por ejemplo, de tener una bancada. No, pero es que el reglamento de la Asamblea es claro. 4 diputados o más pertenezcan al partido político que pertenezcan o no, pueden hacer bancada.
El diputado Arango, Ajá. era del PP, hizo bancada con el panameñismo porque fue lo que vio coincidente. Incluso, le digo, para que va a ser para la historia política, tengo entendido que el 1 de julio hay diputados electos por partidos políticos distintos a RM que van a sumarse a la bancada de RM. ¿Quiénes? Los diputados de Alianza, escuché. Ujú, sí. El diputado Molinena, escuché. Y esto es lo que escuché. Ya Nelson Jackson cruzó, ¿no? Entiendo, Por ejemplo. pero además hay otra tesis. Dicen que hay diputados que no alcanzan a ser bancada que van a unirse en un grupo mixto, que también que mezcla a estos mismos que usted ha mencionado. Lo que digo es que no hay un beneficio en ser bancada. Los diputados pueden Y esto no organizarse como complica el decidan. escenario de la Asamblea. Para nada. Mire, yo lo que nuevas le digo, fronteras, usted dijo algo muy bien y muy sano, que yo coincido. Los partidos políticos no deciden, usted lo llamó más sesudamente vida política, yo le llamo participar del debate nacional. Mientras que el presidente del partido panameñista, por ejemplo, con quien yo he conversado en muchas ocasiones, decía a veces algo, los diputados en la Asamblea hacían otra cosa totalmente distinta. Digo en mi periodo como diputado, es decir, el que está por terminar. ¿Qué es lo importante? Que conversemos. Y es lo que quiero dejar muy claro. El liderazgo de la coalición, si bien viene con las propuestas de políticas públicas y los compromisos éticos que hace años hemos publicado, no somos sectarios como no lo he sido yo. A mí me critican, entre otras cosas, justamente si fui a una o dos bodas, porque yo no soy sectario. Oye, se nos Las acabó. ideas Sí. tenemos que debatirlas. Y ese es el llamado que yo hago a los países, a los partidos políticos, disculpe. Pero yo me quedo con algo que me tranquiliza. El presidente de la República electo dijo que en los temas difíciles, como el que él ha vaticinado de la caja del Seguro Social, él va a llamar a los presidentes de los partidos para conversar. Esa es la clave. Y que los partidos se atrevan a plantear posiciones y que en la asamblea se refleje ese debate. La asamblea que yo viví, tengo que decirlo, fue una asamblea pobre de debate. Porque los partidos más que vida política no tienen planteamientos. Nosotros los vamos a tener, esperamos que ellos los tengan y lo que queremos, lo digo claro, no es imponer. No pensamos que tenemos la razón, nos equivocamos. Lo que queremos es conversar con todos. Porque sí he visto diputados de otras bancadas que están entrando muy bien intencionados en los partidos políticos. Lo importante es que podamos unir esfuerzos y trabajar en esa dirección Brevemente. por el país. Brevemente, para concluir, que se nos acabó el tiempo. Usted habló de la posibilidad de consenso en su primera respuesta. Ojalá exista esa posibilidad. Eso me trajo a memoria que el 1 de julio del 2019, el señor Castillero fue electo por unanimidad, 68 diputados, Entre esos incluidos nosotros. los independientes. ¿Qué tan real y concreta es esa posibilidad de que eso ocurre en una empresa, en una asamblea tan fragmentada como esta? Yo le puedo decir dos cosas. Lo primero, para hacer precisamente esa recordación de lo que yo hice el 1 de julio, yo me arrepiento y lo dije públicamente y se lo dije al presidente Castillero. Porque yo pensé que el diputado Castillero, que era un diputado novel al igual que yo, iba a venir con otras prácticas. Y su primer compromiso con nosotros, como está publicado en el reglamento, que hoy, 16 de junio, no se ha discutido en segundo debate. Es decir, él nos mintió. Y yo lo que le he recomendado a los diputados es que se miren en mi espejo, que no cometan mi error y que confíen en acciones, no en palabras ni en sueños. Pero yo creo que igual hay un camino de una agenda legislativa, porque como lo repito, he visto una excelente buena voluntad de algunos diputados de las otras bancadas de los partidos políticos para poder construir esa agenda. Y lo que tenemos es que hacer eso de cara al sol, de forma pública. Hey, sobre esto nos vamos a unir. Porque lo que sí nosotros nos vamos a caer, y de ahí que no tengamos a la fecha un candidato ya elegido, Ya lo eligen esta semana. es que no es un tema de ¿no? personas, Sí. es un tema de ideas y de propósitos. ¿Cuál es la tarea de la Junta Directiva, de la Asamblea? Liderar, transformar, cambiar lo que hay malo, que es bastante lamentablemente, por algo bueno. Quien se sume a ese camino o quienes construyen ese camino nos van a encontrar allí. Es una historia que se está escribiendo y los capítulos diarios nos muestran el camino que va a seguir la Asamblea. Todos los días hay un elemento nuevo. Usted ha contribuido en eso hoy domingo. Muchas gracias por habernos acompañado, don Juan Diego Gracias a Vázquez. ustedes y feliz día nuevamente del Padre. Nosotros vamos a hacer una pausa. En segundos regresamos porque me llamó la atención. El presidente de la República dijo que tenemos que ganar territorio y jurisdicción en materia de seguridad. Eso es reconocer que en seguridad hemos perdido jurisdicción y territorio. Hablemos de eso en segundos nada más con especialistas en el tema. Seguridad, luego de la pausa. Bien, hablemos del tema seguridad. Esta semana el presidente de la República dio a conocer las designaciones de quienes estarán al frente de diferentes estamentos, policías, Senafron, Servicio Aeronaval, Migración, en fin.
y marcó un poco el talante de lo que él busca en el tema seguridad. Y tenemos para el análisis de las decisiones tomadas por el presidente, digamos que a dos polos importantes en este tema. Uno, las víctimas de la violencia, de la delincuencia, qué sé yo, que están representadas por Shannan Singh. Él está al frente de la Fundación Províctimas, que cuando se habla de seguridad muy pocas veces se habla de este tema, pero en fin, es importante contar con su punto de vista, y alguien que ha estado dentro del monstruo, dentro del aparato de seguridad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad. Señores, buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Así grosso modo, las designaciones, ¿qué sabor de boca le deja a los dos? Comencemos con usted. Bueno, primero, feliz Día del Padre, Oye, hoy sí, en domingo. claro. Bueno, y gracias por la oportunidad. ¿Son padres los dos? Disculpe. Sí. Felicidades a los dos. Gracias. Muchas gracias. Hoy es domingo, digo, es Hoy es domingo. una canción de Rubén Blades, ¿no? Hoy es domingo. Hoy es domingo, sí. Con un argentino. Muy alegre la Sí, canción. sí, muy buena. Bueno, gracias por lo que comentaste, porque realmente, pues, en este tema de seguridad, la parte de víctimas, que también se puede traducir a parte de la ciudadanía, es muy importante. Yo empiezo por decir y dejar algo, pues, planteado en esta mesa, que es un aspecto sine qua non en el tema de seguridad, de que tenemos que ver el tema de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, como establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger la vida, bienes y honra, de los nacionales y extranjeros inclusive, porque cualquiera puede ser víctima dentro del territorio nacional y es obligación nuestra, pues, proteger. Y si nos vamos más allá, hilando más delgado, el bien jurídico más preciado es la vida. Y empezando con esto te digo de que, hablando del tema de víctimas y delitos, como hablamos del tema de la vida, es algo muy preocupante lo que ha pasado. Mira, en el 2022 hubo 499 homicidios, pero el año 2023, hubo 556 homicidios, que fue el pico más alto en los últimos 10 años de vida republicana. Yo voy a entrar en el tema de las cifras, pero antes quiero saber qué mensaje le han dejado las designaciones frente a la policía, frente a Senafrón, qué sé yo. Sí, por favor, comenzamos por ahí. Bueno, Para entrar en los pesos sí, del Cheme, que es lo otro, claro. El tema de las designaciones que hemos visto, por lo menos, pues, he visto que han puesto a personas en algunos estamentos, pues, que ya han tenido cierta experiencia en los temas de seguridad. Y a veces, pues, las segundas oportunidades son buenas porque se puede de alguna forma corregir algunas acciones. Pero cosas que pudiéramos nosotros como sociedad civil y como organización de víctimas es que se abran los espacios, que eso es algo que hay que corregir. No se le está abriendo los espacios a la sociedad civil para que forme parte de estos estamentos y puedan regentar ciertas direcciones, ciertos programas que ahora podemos profundizar, importantes para poder, pues, ser parte de la solución, porque la solución no solamente está en los estamentos de seguridad. Las cabezas al frente de los diferentes entes de seguridad, ¿qué mensaje le enviaron a Jaime Abad? Bueno, como ciudadano, el mensaje que me enviaron, lo primero es que es acorde a nuestro ordenamiento. Tanto la Constitución como la ley le da la facultad al Ejecutivo para designar a un uniformado o a un civil, así que se está actuando dentro del marco de la ley. En cuanto a la composición en sí, mire, hay 4 componentes básicos de la fuerza pública: la policía, el aéreo, el de frontera, pero incluimos allí también al SPI, aunque esté en otro ministerio, incluimos a aduana y a migración. El hecho de poner al frente del principal componente de la fuerza pública, que es la policía, a un civil, en principio nos puede mandar un mensaje de incertidumbre por la edad, por la experiencia, pero yo creo que fue una buena combinación de que el resto de los otros componentes son uniformados. Y eso me pasó a mí en los años 90, cuando uno llega por vez primera a una institución que uno no conoce, que no ha estado allí, le toma, a mi juicio, entre 18 a 30 meses familiarizarse con una logística tan complicada, con una estructura de personal y una función muy, muy delicada. La curva de aprendizaje es difícil. Yo sé que tomará mínimo unos 18 meses más con la complejidad y la violencia del crimen organizado hoy en día. Pero no conozco al director, le deseo la mejor de la suerte. Si a él le va bien, a los demás componentes le irá bien y al país también. Y concluyo en mi análisis diciéndote que
un factor que yo espero que lo ayude a él es su experiencia como profesional, entiendo que es ingeniero, y que los otros compañeros que están en la fuerza pública y están al frente del Ministerio de Seguridad, estamos muy pendientes como ciudadanos también de que haya una buena selección para el viceministro de Seguridad y para el director del Consejo de Seguridad. Ese es otro componente también muy importante para cerrar el círculo. Ellos logren una simbiosis, una química perfecta, que puedan como institución intercambiar información, recursos y que se logre controlar esta violencia que nos está golpeando severamente. Bueno, en cifras ya usted adelantó algo. En homicidios se ha disparado en un 20% en estos últimos 5 años. ¿Con qué criterio debe observar la fuerza pública el manejo de estos temas? ¿Qué esperanza tienen ustedes? Bueno, como comentábamos, pues en el 2023 fue un año muy crítico. En los últimos 10 años se disparó, o sea, en los últimos 10 años. Y es interesante ver el tema cuando vemos las estadísticas por género. En más del 70% se da entre jóvenes de 18 a 35 años. Y un país sin juventud no tiene futuro. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho, por lo menos algunas recomendaciones, pues, que se hace humildemente a la Policía Nacional. Entendemos que hay que abrir nuevamente los espacios de los programas como vecinos vigilantes, etcétera. ¿Por qué? Porque la policía sola no puede entrar a los barrios. Ya el presidente habló de la policía comunitaria, claro, que regresará. Tiene que entrar con la policía comunitaria porque es la única forma de que puedan adquirir algo más de información, que la información se convierte en inteligencia y la inteligencia se convierte en mejores procesos. Don Danilo. Tengo algunas preguntas aquí. La primera tiene que ver con el pasado. Usted citó hace 10 años, pero lo cierto es que algo que hay que reconocer es que durante la administración de Ricardo Martinelli, algunos delitos de impacto, como los homicidios, incluso los lesionados, tuvieron iniciaron una baja considerable. Precisamente era el ministro de Seguridad el que hoy día el que dentro de 15 días va a ser presidente constitucional de la República. La pregunta es, a criterio de ustedes, ¿qué hizo bien él? Luego lo siguió la baja de la estadística de algunos delitos como homicidio, siguieron bajando. Yo como sociólogo tengo una explicación, pero quisiera obtener de ustedes la apreciación sobre todo de de la tendencia que logró iniciar el hoy día presidente electo, en aquel entonces ministro de Seguridad. Bueno, en primer lugar hay un factor, Danilo, que tenemos que considerar, y es que la pandemia o el periodo post-pandemia incrementó los índices de violencia a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Ese es un factor que hay que tener presente en el análisis comparativo de tipo cronológico. Lo segundo es que definitivamente, bueno, el presidente electo tiene la ventaja de que conoce el monstruo por dentro porque estuvo al frente del Ministerio de Seguridad durante todo el periodo del presidente Martinelli. Eso le da a él una ventaja del conocimiento y de asumir una posición de liderazgo. En lo personal, lo he escuchado decir que su motivo principal por la cual él designa a un civil es porque él reconoce que en la Policía Nacional, principalmente en la Policía Nacional, hay que hacer cambios estructurales y hay que sanear. Existe un clamor nacional de que el número de comisionados es exorbitante, supera el pie de fuerza. O sea, hay más jefes que soldados, hay más jefes que policías. Nosotros nos ponemos, a veces nos causa asombro ir a un cuartelito en Coronado o en Bugaba y ver un comisionado en rango al frente de un humilde cuartel de policía. Y lo que le cuesta eso al Estado. Y otro problema también que a mi juicio yo sugiero con mucho respeto que el nuevo director debe tomar en cuenta es que la Policía Nacional y los otros dos componentes, la aeronaval y el de frontera, sobre todo el de frontera, ha sido secuestrado por la empresa privada a través del Fiscoy. El Fiscoy es el servicio de... Cuando ustedes ven un policía uniformado con su arma, todo su equipo, custodiando un camión de la Coca-Cola o custodiando la ferretería de un chinito en las áreas periféricas violentas, eso es el famoso Fiscoy, el Fondo de Inversión en Programas Comunitarios y Sociales.
A nuestro juicio, ese programa ha mantenido como una cenicienta a las agencias de seguridad privadas en Panamá. Observen que las agencias de seguridad privadas se siguen rigiendo por un decreto que fue aprobado por el presidente Endara todavía cuando las tanquetas de los americanos vigilaban este país. Y no ha sido posible que gobierno alguno, se han presentado proyectos en todas las administraciones, pero no ha sido posible que gobierno alguno apruebe una ley que le dé a los compañeros de las agencias privadas la jerarquía de ley para que los empresarios que son dueños de las agencias no abusen de ellos. Son dos aspectos a corregir en materia de seguridad, lo dejamos sobre la mesa. Me voy a la pregunta de don Danilo, porque sí, el ministro, hoy presidente electo, ministro de Seguridad, hoy presidente electo, al tomar algunas medidas, tomando como referencia lo que hizo, uno dice, bueno, él sabe de lo que está hablando. Como él dijo, yo conozco el monstruo por dentro. Pero hay algo adicional. Su ministro de Seguridad fue aquel que nos devolvió, convirtió en una realidad que Panamá ejerza su soberanía en todo el territorio. Recordemos que aquí había una guerrilla colombiana que ocupaba parte del territorio de Arienita y nadie se metía con ellos. Hasta que llegó Frank Ábrego y se tomaron medidas y Panamá ejerció su soberanía. O sea, ahí hay dos elementos que creo, por lo menos en lo personal, que me dan algo de confianza de lo que se va a hacer. Amén del trabajo de Gobea que repite en el cargo. Vamos a ese aspecto que puso don Danilo sobre la mesa. ¿Qué le deja a usted la experiencia anterior del presidente como ministro? Y sumo yo al ministro actual designado cuando fue jefe del servicio fronterizo. Sí, a mí me deja un buen sabor, porque como hablamos, en las segundas oportunidades, si se tiene la intención, se pueden hacer cosas mejores. Yo creo que ya estamos entrando en una fase en donde no va a haber ensayo-error, en donde aquí no cabe ese tema de vamos a entrar a buscar ese empezar a conocer el puesto dentro del puesto. Lo que hablaba aquí el compañero de que en muchos puestos pues vas a empezar a 10 meses, 11 meses, ya se puede entrar directamente a lo que es, como se dice en buen panameño, a lo espeso del chicheme. Y realmente pues también cuando fue el ministro, en su momento el ministro Mulino, manejó las cosas con mucha seriedad. En ese momento a veces era malentendido, pero la ley tiene que hacerse cumplir. Y desde cosas tan sencillas como las manifestaciones, sí se puede hacer manifestaciones, pero también la Constitución y la ley te habla de que usted no puede cerrar una calle interamericana. Entonces, desde ese prisma, y más el tema pues que nos ocupa el día de hoy, la sociedad civil también nosotros tenemos que hacer un trabajo y tener una responsabilidad en todo esto. Y por eso es que empecé diciendo... tienen que trabajar con la sociedad civil. Y eso es importante porque la violencia, la delincuencia, no es un fenómeno policial, es un fenómeno social en el que tiene que involucrarse a toda la sociedad. El problema, Hugo, y disculpa, es que siempre los entes de seguridad se han abstraído a eso, a decir que o sea, ellos solos pueden resolver el problema, y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, claro, al final, como ellos solo dicen, nosotros somos, pero es tuya la responsabilidad solamente. Entonces, busquemos que la responsabilidad sea entre todos. Ahora, si es la responsabilidad de todos, pongo una pieza más sobre este tablero de ajedrez, de análisis. El sistema penal acusatorio y la justicia de paz comunitaria, hay quienes sostienen que debe ser cambiado. Porque si ven los reportes de la policía todos los días, yo creo que no existirían cárceles suficientes en el país para contener a tanta gente que se detiene a diario o que se aprende a diario. Usted ve la cifra y usted dice, ¿y dónde están? Bueno, están de vuelta en las calles. Porque el sistema lo permite así. ¿Usted me promete que se va a portar bien? Sí, me voy a portar bien. Al día siguiente está el delincuente conviviendo con su víctima y con quien lo detuvo. Y ese es un fenómeno que la población ha estado hablando y quejándose de ese detalle, y los propios policías. Sistema penal acusatorio, hay que revisarlo, nos quedamos como está. ¿Usted cree que ha dado los frutos o ya es hora, ya ha alcanzado ya nos ha dado los frutos como para decir, hey, espérate, esto tenemos que corregirlo de X, Y, Z manera? Se lo dejo en sus manos. Yo soy un defensor del sistema penal acusatorio. Creo en él, estoy convencido de sus ventajas, pero definitivamente todo sistema cuando comienza a actuar, pasado cierto tiempo hay que hacer reformas, hay que ajustarlo, hay que actualizarlo. Y una de esas, tú te fuiste a los dos extremos, Hugo, de que el policía hace su trabajo,
pero los jueces y los fiscales tal vez son muy suaves y en poco tiempo está conviviendo la víctima con el victimario. Lo que sucede es esto: si hay algo que hay que reformar, que hay que revisar, es el sistema de investigación penal aquí. Lo que se hizo con la Policía Técnica Judicial, de quitarle su brazo científico, el Instituto de Criminología. Yo no consigo una policía de investigación en el mundo sin su brazo científico. Eso hay que corregirlo, Eso dice hay usted. que corregirlo. Hay que revisar qué sucedió con ese cambio, Claro. si se integró o no la antigua PTJ, hoy en día de IJ, la Policía Nacional, si está funcionando ahí o no. Porque mira, lo que sucede es esto: la policía podrá hacer su trabajo, los fiscales y los jueces también, pero en el centro, el eslabón de la cadena principal para llegar a sentencias condenatorias severas es la contundencia de las pruebas que levante el aparato de investigación criminal. Y ahí es en donde hay que hacer una reforma, hay que hacer una revisión. ¿Qué dice usted que representa a las víctimas? Bueno, es cierto, por un lado, también hay que revisar el tema de estas que se hacen estos arreglos con la fiscalía y muchas veces las víctimas ni siquiera son tomadas en cuenta. Estos arreglos de pena, etcétera, y en delitos a veces muy graves como hasta homicidio, violaciones, etcétera. Abuso de menores, abuso de llegar a menores, acuerdo, eso. Llegar a acuerdo de penas, en verdad que eso es deleznable, Sí. por un lado. Por el tema también de los jueces de paz, porque recordemos que antes pues estaban los corregidores, que sí se hablaba de ciertos abusos, pero tenían una coordinación de corregidores en una instancia municipal. El problema ahora con los jueces de paz es que cuando tú presentas algún tipo de recurso, que para mí eso es inconstitucional y antijurídico, quien ve esos recursos son ellos mismos, o sea, un grupo de ellos mismos, o sea, de sus pares que se reúnen para entonces dar esas respuestas. Entonces, yo no puedo ir en contra tuya porque mañana el recurso es mío. Entonces, esas clases de cosas hay que irlas manejando y se ha desvirtuado el tema de los jueces de paz. Realmente, pues, no tienen una acción efectiva. Entonces, son temas que en su momento, pues, nos fuimos de un lado a otro, pero yo también creo de que el derecho es constitucionario y tiene que ir avanzando y tenemos que ir haciéndolo, pues, más actualizado para que sean mejores temas en materia de justicia. Don Danilo. Hay un problema que es detectable. En Panamá pesa muchísimo la reincidencia criminal. Nadie se explica cómo una persona que comete un delito, en medio de la sentencia, es reincidente. Ese es un misterio inexplicable. ¿Cómo? ¿Cómo alguien que cometió el delito tiene sentencia y luego tiene reincidencia? ¿En qué momento se desdobló o apareció el doble y cometió el delito? No se explica. Y la reincidencia da. El punto aquí es, ¿qué está fallando? ¿Qué no está respaldando el papel de las instituciones de seguridad, de la fuerza pública? ¿Se siente la policía y los servicios de policía especializados, el de frontera, el SENAN, respaldado por una arquitectura judicial lo suficientemente eficaz? Brevemente y como conclusión, cada uno 20 segundos, por favor, que el tiempo se nos acabó. Con esta pregunta. La pieza clave, la investigación criminal, la DIJ. O sea, tú le quitas el brazo científico a la DIJ, le quitas los archivos judiciales donde se lleva no solamente el récord policivo, sino toda la reseña criminalística de un sujeto y tú lo desmembras, lo dejas en el aire. No hay contundencia en la investigación, no hay contundencia en la prueba. ¿Qué le queda a los fiscales y a los jueces? Los acuerdos de pena y salir por la puerta más cómoda. Si tú fortaleces la investigación criminal, ten la absoluta certeza que el crimen será castigado. Pero si lo debilita, el maleante se te va a ir. Chanan. Sí, realmente el tema, como abogado, puedo decirte también de que la investigación y todo el tema del proceso judicial, como se dice, es un proceso. Y no puede ser de que inicie con un policía que hace un paso y después los temas técnicos forenses se hace otro paso y después otro paso. Entonces ahí es que va el problema. Realmente los delincuentes están saliendo porque los abogados defensores solamente van no a buscar si su cliente es culpable o no, solamente señalan las deficiencias. Exacto. Y con eso están afuera. Ese es el gran problema. Hay que cohesionar el sistema y lastimosamente el policía dice, no, yo lo aprendí, aquí está, pero presenté la prueba, yo pues pude manipular la prueba. Entonces es un tema un poco pues más completo, pero lo que se necesita es cohesionarlo. Entonces hay que hacer las actualizaciones. Al final son tareas que tenemos pendientes por hacer. Gracias a los dos por habernos acompañado. Vamos a la pausa y en segundos
tenemos una visión país de alguien con quien vamos a hablar de este tema de las enfermedades emergentes. Ya subimos las cifras de muertos por influenza. Increíble. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y también hablaremos de otros temitas con él. Se trata del doctor Xavier Sáenz Llorens en breve. Aquí están intercambiando Testimonios de la pandemia. sí, La tormenta de tormentas, memoria de pandemia, Laurentino Cortizo Cohen y otros. Háblenos de este libro. Es que vinimos al aire y está el doctor Xavier Sáenz Llorens compartiendo este libro. A ver, háblenos de él. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día al padre. Felicidades. Igual. No, ese es un compendio de testimonios de diferentes protagonistas que estuvieron enfrente de la lucha contra la pandemia desde marzo del 2020, ¿no? Lectura obligatoria. Y ahí hay testimonios, por ejemplo, de la doctora Turner, de la Erika Moines, de Hewitt, de Eduardo Ortega, de Pascal, etcétera, y del presidente también, ¿no? Así. Lectura recomendada, perdón, yo dije obligatoria. Me vinieron la época de la escuela, que era obligatorio que tenías que leerlo. Recomendada la lectura. ¿Por qué? Bueno, para aprender de los errores, cómo se corrigieron, por qué se tomaron ciertas decisiones, de los aciertos, y sirve de memoria para enfrentar futuras pandemias, en teoría mejor preparados, ¿no? Oiga, dice que la pandemia se ha convertido como la curita para todo. Cuando hay una excusa para algo en el ejercicio del gobierno del que está ya despidiéndose, la curita es la pandemia. ¿Usted le parece? ¿Qué le parece ese Bueno, yo argumento? creo que los 2 primeros años fueron durísimos. Sí. Durísimos. ¿Ya después? Después, evidentemente, ya la cosa cambia, ¿no? Y entonces, cada quien puede tener una apreciación de si se hizo bien, lo que se hizo mal, etcétera, ¿no? Pero seguirlo usando de curita como que en algunos aspectos uno se queda a veces pensando de nuevo, pandemia. Sí, uno tiene que siempre pensar en lo positivo, sacarle provecho a las cosas e ir hacia adelante, por supuesto. Ahora, para ligar la conversación con usted y el segmento anterior, en el segmento anterior hablamos de seguridad, de las designaciones. Usted estuvo escuchando aquí a nuestros invitados. A usted como ciudadano, ¿qué le transmiten las designaciones en materia de seguridad? De seguridad. Sí, de seguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana, director de la policía, Senafront, que es otro de los hechos políticos de Bueno, esta yo semana. creo que no es mi área de experticia. No, pero entonces, su percepción ciudadana. la percepción de los nombramientos en general, Ajá. a mí me traduce en optimismo. Hay algunos puestos realmente que son gente de mucha trayectoria y mucho respeto, ¿no? Por ejemplo, en economía, Chapman, o mantener al doctor Ortega en Senasí, por ejemplo, fueron 2 aciertos espectaculares, ¿no? Pero en general yo creo que hay optimismo y siempre uno intenta ser optimista de cara a que al país le vaya bien, ¿no? Y ayudar en lo posible, por supuesto. Fíjese que por eso es que cuando un asesor dijo, no hay dinero ni esperanza, yo, chuleta, si no hay esperanza, apaga y vámonos, porque esperanza debemos tener. Por supuesto. si no, esto, ahí sí estamos fregados. Vamos al tema que nos trajo el día de hoy. Nada más una cosita, antes de pasar lo del libro. Total Hugo, libertad. Es que lo guié cuando me lo pasó un momento el doctor Sáenz Sí. y me quedó esta idea, ¿no? Ajá. Tal vez sea un manual interesante que se debiera tener siempre a la mano para, como si fuera un diccionario que uno recurre a cada rato, ¿no? ¿Qué hacer cuando no se sabe algo? Claro. Era una crisis inédita, no solamente para Panamá, para el mundo. Para el mundo, ¿no? ¿Qué hacer Entonces, cuando no se sabe? con toda la incertidumbre no se sabía qué hacer. Entonces se recurrió a discutir, debatir, comunicarse con los expertos internacionales que habían hecho en otros países, etcétera, y tomar decisiones. No fue nada fácil, por supuesto. Y eran decisiones en vivo y en directo. Era ya, porque está pasando en este momento. Así es. No era para después. Ahora bien, hablemos un poco del tema para el que lo invitamos este día. 26 defunciones van por influenza en el país. Un tema que, digamos que en Panamá recurrente, ya sabíamos que teníamos anualmente un compromiso de vacunarnos, qué sé yo. Este año el retraso en las vacunas de alguna forma creó este ambiente que estamos viviendo, o hay elementos adicionales que nos hayan llevado a donde estamos, doctor. Bueno, primero lo que yo diría es que no es una cifra que sea demasiado extrema, porque hemos tenido temporadas de influenza con 100, 150, 200 fallecimientos. Segundo, que debe haber más de esos 28 que se reportan, porque para documentar hay que hacer las pruebas a todas las personas que mueren, porque alguna persona puede morir, por ejemplo, de un infarto o de una descompensación metabólica por diabetes o de alguna otra enfermedad
y a lo mejor todo fue inducido inicialmente por el virus de la influenza, ¿no? Entonces, y si se hacen las pruebas tardíamente, cuando ya la persona ya está falleciendo, entonces a lo mejor no se detecta el virus, pero sí lo había tenido días previos y eso fue lo que el gatillo para que la enfermedad se descompensara. Así que debemos tener más muertes debido al virus de la influenza. A ojo de buen cubero, eso es lo que nos muestra la realidad, dice usted. Sí, sí, sí. Sí. Don Danilo. Quiere decir que estamos hablando de una enfermedad que ha sido de forma importante letal en la historia sanitaria del país. Sí, seguro, todos los años. Bien, entonces, ¿por qué tenemos esa actitud tan laissez-fairista, tan tranquila ante la influenza? Porque al fin y al cabo forma parte de la cultura panameña de decir, pero es una gripe nada más. ¿Por qué una actitud tan de descuido ante una enfermedad que históricamente ha dejado un registro de preocupación? ¿Por qué? ¿Dónde se hace cómo se hace ese ruido, ese desencaje, no? Sí, yo creo que los factores son múltiples y a lo mejor tú como sociólogo lo puedes explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero optimismo de la persona, porque, por ejemplo, cuando hay epidemias de influenza, todos los años la hay, 20, 30% de las personas o más se infectan. O sea, eso es muchísimo, de 4,5 millones de habitantes. Pero alrededor del 0.1% puede morir y sufre complicaciones, ¿no? Y sobre todo se ven en los grupos de mayor riesgo, adultos mayores, personas con comorbilidades, embarazadas y niños muy pequeños. Ahí se concentra básicamente la letalidad de la influenza, ¿no? Y incluso la letalidad del COVID también ocurre en esos grupos de riesgo, ¿no? Ahora, la letalidad por COVID es casi 5 a 10 veces superior que la de influenza. Depende también de la temporada. Por ejemplo, de la influenza del 2011, que fue la pandémica del H1N1, ahí hubo una buena cantidad de fallecidos, que yo creo que superaron como los 300 durante esa pandemia, ¿no? Ahora que usted nos recuerde el COVID, usted en aquellos tiempos también, me vino el flashazo así de la memoria, usted habló de las personas que se infectaban de varias enfermedades respiratorias a la vez y los cuadros clínicos complicados que se presentaban. La coinfección, que es el término que usted utilizó, ahora forma parte del día a día, esas coinfecciones. Doctor, ¿cómo hemos llegado a este punto? Siempre ha habido coinfecciones. Lo que pasa es que ahora tenemos el auge de las pruebas moleculares que se han desarrollado espectacularmente gracias a la pandemia, por darle un aspecto positivo a la pandemia, ¿no? Entonces ahora se tienen pruebas diagnósticas muy sensibles y rápidas que pueden detectar cualquier tipo de virus que esté infectando, ¿no? Entonces, cuando se hacen esas pruebas a los pacientes que tienen un problema respiratorio, se encuentra que 20-25% de las personas tienen 2 o varios virus, o virus y bacterias al mismo tiempo en la vía aérea. No necesariamente los 2 o los 3 virus que se encuentran están causando la enfermedad. A lo mejor solamente uno es el protagonista y los otros 2 son turistas, son oportunistas transitorios, ¿no? Pero las coinfecciones son relativamente frecuentes a lo largo de los años. Ahora, en este tapete donde ahora ahí están las redes sociales y hay tantos médicos de la red Twitter, tantos médicos también en Instagram, en cada red social hay médicos que no son médicos. Y tomando como referencia cifras de comunicación, en España, Statista nos dice que el 70% de la población reconoce que ha sido víctima de fake news. 70%, 7 de cada 10. Y 76% dice, oye, este es un problema, yo reconozco que este es un problema. En materia de salud, ¿qué incidencia está teniendo la proliferación de médicos de redes? Terrible, terrible. Yo creo que si la hubiéramos tenido, por ejemplo, esas redes sociales durante la pandemia de viruela, todavía estaríamos sufriendo de viruela o de polio, que ya son enfermedades o erradicadas o controladas totalmente. Y la desinformación que ha habido con el tema del COVID y que se ha extendido ahora también incluso a la vacuna de influenza, es criminal. La desinformación mata realmente. Y yo creo que hay que combatirla enérgicamente, ¿no? No solamente de la comunidad científica, yo creo que los medios de comunicación son el principal aliado que tiene la comunidad científica para combatir la desinformación y educar realmente al público sobre la necesidad de intervenciones preventivas, ¿no? Por eso es que para tratar temas como estos, insisto, ahora que usted nos acompaña, cuando nos acompañó la doctora Yueca la semana pasada, decíamos, estos son asuntos que nosotros nos tomamos muy en serio, con mucha responsabilidad, buscando voces autorizadas
voces que nos han demostrado a través de los años que tienen la experticia científica suficiente para orientar a la población, no para meterle miedo a la población y Claro. para orillarlo a la muerte. Claro. Ahí está el riesgo, de ahí que usted lo califica muy bien, doctor, que este fenómeno es riesgoso, es peligroso, es criminal. Seguro, seguro. No hay que incitar al pánico, por supuesto, pero sí hay que preocuparse y estar preparados, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, por supuesto. Don Danilo. Además de la influenza, hay otras infecciones respiratorias. Entiendo que hay una que a usted siempre le he oído mencionar que le preocupa mucho, que es el virus sincital, ¿no? Sincicial respiratorio. Sincicial respiratorio. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué ese contagio es tan preocupante para ustedes? Porque ese es el principal agente que complica, hospitaliza y mata bebés en el mundo, no solamente en Panamá. Entonces, el niño menor de 1 año de edad, sobre todo de los primeros meses de vida, que se infecta con el virus respiratorio sincicial y que produce bronquiolitis y neumonía, eso es lo que satura los hospitales pediátricos. El hospital pediátrico, el hospital del niño, por ejemplo, tiene que habilitar salas de cuidados intensivos para albergar los bebés que están infectados por el virus respiratorio sincicial y produce una mortalidad importante. De hecho, ahora hay una gran noticia, que en el 2023 se aprobaron 2 estrategias preventivas para evitar la infección por virus respiratorio sincicial, por lo menos la enfermedad grave, que son una vacuna materna y un anticuerpo monoclonal que se da al niño, al bebé al nacer. Con esas medidas, lo que se está viendo, por ejemplo, en Europa, ahora recientemente en Chile, ha sido una cosa espectacular, que los hospitales pediátricos, en época de invierno, donde circula más el virus respiratorio sincicial, ya no se han saturado y han tenido poca afluencia de pacientes. Doctor, usted ha hablado también del tema de las enfermedades emergentes de un tiempo para acá. ¿Qué información maneja sobre este tema y cuáles son las enfermedades emergentes que más le están preocupando? Bueno, ahora mismo enfermedad emergente preocupante es dengue, que siempre la hemos tenido, pero ahora en números que son realmente importantísimos, no solamente de casos, sino también de muertes. No solamente en Panamá, sino en toda la región latinoamericana y en el Asia. Chikungunya también, el virus de la chikungunya está causando problemas en Sudamérica. Entonces, esos son 2 emergentes que están dando problemas. Y ahora hay una gran preocupación por el tema de la gripe aviar, ¿no? De las cepas de influenza que son H5N1 y algunas otras, que están afectando por ahora animales, pero diferentes especies de animales, y que hay preocupación de que pueda el virus adquirir propiedades que hagan que infecte a seres humanos, ¿no? Y por ahí se habla de que una próxima pandemia pudiera ser un virus de estos, influenza de las aves, o otro coronavirus, o algún agente transmitido por vectores, ¿no? Sobre todo por mosquitos, ¿no? Oiga, comenzamos hablando de nombramientos. ¿El nombramiento en salud qué le transmitió a usted? Yo personalmente no conozco al doctor Boyd. Me han hablado muy bien de él, pero yo creo que lo más importante es que tenga un buen equipo técnico de salud y que él administre la parte ministerial, ¿no? Y de hecho, ayer designó a la doctora Reina Roa al frente de la Dirección General de Salud, que es una profesional intachable, ¿no? Entonces yo, de nuevo, se invita al optimismo, ¿no? Oiga, sin ánimo de infidencias, pero su hermano estuvo como director de la Caja de Seguro Social. ¿No le ha contado algo por ahí? ¿Se lo han propuesto? ¿Él aspira? ¿Le gustaría? ¿A usted qué le aconsejaría? Porque tuvo su cosa buena, pero también tuvo unas experiencias bastante duras. Él tuvo varios casos y creo que solamente tiene uno pendiente. O sea, se ha salido bien librado ante la justicia, y eso hay que decirlo. Ha enfrentado a la justicia, no ha diferido casos, ha estado siempre presente, no se ha ido del país, no se ha metido en nada político para que haya este tipo de inmunidades. Y los ha enfrentado todos y las contralorías, tanto de la época anterior como la actual, han dicho que las cosas se hicieron de forma legal, ¿no? Pero la familia está en contra de que él pueda regresar. Así que seguramente a lo mejor lo han tomado en cuenta, pero nosotros no estamos a favor de que él nuevamente regrese. Seguramente lo han tomado en cuenta. Es una forma elegante de decir que sí lo han tomado en cuenta. Lo interpreto yo no sé usted. Leyendo entre líneas, doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Los retos en economía que tiene la era Molino son, esta semana, él mismo lo dijo, estamos en números rojos. Dice que hay 500 millones, pero no hemos pagado la deuda. Es decir, no tenemos nada. Ni siquiera estamos en cero, estamos en menos cero y no sabemos qué tan en menos cero estamos. Así que Eric Molino Ferrer será el encargado de ponernos en perspectiva en este tema. En segundos nada más, aquí en Debate Abierto.
Hablemos un poco del tema finanzas públicas y, ¿por qué no? Lo casamos con seguridad. Seguridad, hablamos hace un rato de seguridad porque la seguridad, y estamos hablando de la seguridad pública, tiene relación con la economía, de cómo marcha, si no, ahí está el caso Salvador, por poner un ejemplo. Bienvenido, don Eric Molino Ferrer. Gracias por la invitación, como siempre. Hablamos en un segmento anterior sobre seguridad, cómo se han disparado los casos de homicidio y delincuencia, en fin. Usted vio los nombramientos que se dan en materia de seguridad en los diferentes estamentos. ¿Qué le transmiten y por qué es importante para la economía que haya seguridad ciudadana? Digo, es que al final nuevamente hemos estado hablando mucho del tema de confianza. Se asume que cuando tú vas a invertir a un país, esa seguridad jurídica es a nivel legal, pero también a nivel de integridad física. Nadie quiere ir a invertir en un lugar en donde, por ejemplo, pones a un ejecutivo y al ejecutivo lo secuestran, o que, por ejemplo, tienes que tener seguridad en la escuela de sus hijos. Entonces se hace muy difícil hacer inversiones en un país donde los estamentos de seguridad no están cumpliendo su rol de proteger a los ciudadanos. Entonces, a mí lo que sí me parece es que nosotros hemos hecho, digamos, una gran mejora en los últimos, digamos, 15 años. Evidentemente, a nivel social todavía tenemos que hacer algunas correcciones. Pero a ver, el problema migratorio que nosotros tenemos en Darién está lamentablemente permitiendo que entren personas, y esto lo han dicho varios estamentos de seguridad, personas que evidentemente vienen a delinquir y vienen a cometer actos que pueden desincentivar la inversión tanto local como extranjera si no se atiende. Usted hablaba hace un rato fuera de micrófono sobre coincidencias y otras pocas coincidencias en materia ideológico-político. El presidente electo, Molino, se va a reunir con el señor Bukele y uno coincida o no ideológicamente con Bukele y su forma de hacer las cosas o no en materia de seguridad, ahí hay un ganchito. Hay inversión en El Salvador en gran medida porque El Salvador de hoy no es el mismo de hace 10 años. Me llamó la atención que el presidente Molino habló sobre el tema de recuperar jurisdicción y territorio. Es decir, hay territorio que hemos perdido y está en manos de la delincuencia. Sí. Y en esas áreas, usted hablaba de seguridad jurídica, ahí la jurisdicción, bueno, la ley que prevalece ahí es la del mal fuerte y es precisamente la ley de las bandas. ¿Qué mensaje debe enviar el gobierno ya entonces en hechos, transformados en hechos? Y si el presidente debe pedirle un par de consejitos a Bukele en esa dimensión, no sé cómo lo ve usted. No, por supuesto, y yo pienso que esto es hasta básico para el ser humano. La pirámide de Maslow te habla de que tú tienes que tener primero unas bases muy fundamentadas, ahí tienes que tener seguridad antes de tener cualquier otra de las necesidades básicas. Entonces, nosotros realmente debemos copiar las mejores prácticas que se están dando. Yo creo que el presidente Bukele, que no comparto muchas cosas que él dice, pero que en seguridad, como tú has dicho, tiene un ganchito, entonces sí deberíamos copiar las buenas cosas que él ha hecho. Al final, cuando tú tienes un país donde la narcopolítica o el crimen organizado está muy compenetrado, vemos el caso de México, es muy difícil tener, digamos, una ciudadanía que quiere invertir y quiere hacer cosas cuando tienes dos gobiernos. Tienes un gobierno legítimo y tienes un gobierno paralelo que al final cobra impuestos porque te está, digamos, exigiendo a cambio de no tocarte o de estar seguro que le tienes que pasar, digamos, un dinero. Ese es el tipo de cosas que nosotros debemos evitar a toda costa de nuestro país. Don Danilo. Sí. Don Eric, el presidente ha estado emitiendo señales de que tenemos una economía de cuidado. Hay que atender condiciones económicas preocupantes. Y un concepto que utilizó, Hugo lo ha dicho ya, es el que los números en rojo. ¿En rojo con respecto a qué? O sea, ¿qué es lo que más está pendiente de la gama de necesidades que tiene una nación? Sí, al final nosotros no debemos sorprendernos de este análisis porque lo hemos estado advirtiendo desde hace ya bastante tiempo. Nosotros, por un lado, estábamos viendo un alto crecimiento del PIB, pero por el otro lado estábamos viendo que el nivel de endeudamiento y lo que causaba ese endeudamiento no se estaba yendo a inversión en infraestructura pública, no se estaba yendo a cosas que aumentaban la capacidad productiva del país, sino más bien a aumentar el tamaño del Estado y aumentar, digamos, el nivel de burocracia que tiene este país. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos una situación en donde está altamente endeudado el país, aproximadamente a 60% en relación del PIB, pero aún con eso no vemos ninguna obra pública que se pueda decir, bueno, por lo menos quedaron 50 escuelas, 100 hospitales, quedaron un poco de carretera. Y encima tenemos una situación en donde en cada una de las reuniones de transmisión dicen, bueno, que yo le debo 300 millones de dólares a mis proveedores y el MOB le debe tanto y que el MINSA le debe tanto. Entonces tenemos una situación en la que hay deuda, pero se le debe plata a todo el mundo. Entonces es difícil poder, digamos, sentarse a priorizar porque lamentablemente estamos en un punto que todo es urgente e importante. Ahora, la ingeniería de finanzas en este momento, no sé si usted tiene una aproximación, porque sí, estamos en rojo, pero
es la información que se ha recibido. A veces cuando los presidentes se sientan se encuentran con una gran sorpresa. Es decir, tenemos un problema pero no sabemos qué tan grande es el problema, a menos que usted maneje cifras que nos ubiquen con los pies sobre la tierra de qué tanta reingeniería en finanzas tenemos que tiene que manejar el ministro de Economía. Claro, Finanzas, y digamos, eso es lo que estaba mencionando, que ahorita mismo en varias de las reuniones de transición se han estado hablando los números, digamos, con mayor claridad. Hay algunas instituciones que han sido, digamos, más... han aportado más que otras. He visto que algunas alcaldías han dicho que 2 días antes es que van a entregar los informes, pero ciertamente volvemos al punto. Nosotros, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal te establece que el presupuesto de este año solamente se puede usar la mitad, la administración saliente, y la otra mitad, la administración entrante. Va a ser muy difícil que se arranquen proyectos importantes este año, por lo que hay que usar el mecanismo de asociación público-privada, porque el Estado lamentablemente no va a tener para poder arrancar proyectos de inversión que se necesitan desde el día 1 solos. Así que van a tener que apoyarse del sector privado. En cuanto digamos cuáles son las instituciones que evidentemente hay que ponerle una prioridad, la Caja del Seguro Social. Si nosotros estamos viendo el informe técnico actuarial, estamos hablando que en los próximos 10 años vamos a tener un déficit de 14.000 millones de dólares. Yo sé que cuando a veces hablamos de miles de millones se pierde un poquito el foco de lo que estamos hablando, pero entendamos que los ingresos del año pasado para el gobierno central fueron mucho menos, fueron 10.000 millones de dólares. Entonces 14.000 millones de dólares en los próximos 10 años es más de un año entero de ingresos. Yo quiero profundizar en Caja de Seguro Social, pero antes vuelvo al tema de la deuda de proveedores porque, no sé, el punto de partida, la lógica me dice lo primero que tengo que hacer es pagar. Sí. El tema es cómo pago. Si me dicen que me están dejando unos 500 millones, digo el presidente, pero todavía no he pagado ni siquiera la deuda. Entonces, aquí sería válido entonces aquí endeudarse para pagar a los proveedores. Usted ve el endeudamiento aquí en el horizonte y tomar en cuenta también que el gobierno que está por salir emitió unos pagarés para pagar lo que le debe al Fondo de Ahorro de Panamá. Una transacción que yo no sé cómo le va a Sí, en ese punto, cositas. Mira, sí, eso hay que verlo, digamos, con varias matices, porque, por ejemplo, pagarle a los proveedores va a ayudar a, digamos, que eso vaya permeando en la economía y que se reactive un poco esa bola de trabajo, porque al final, cuando a mí no me pagan, yo no le pago a mis proveedores, sus proveedores no le pagan a los suyos y así sucesivamente. Esa inyección de capital es necesario para poder, digamos, reactivar la economía de muchos hogares, pero también hay que verlo en los números, porque al final tú tienes una situación de que está bien, se le va a dar unos pagarés al Fondo de Ahorro de Panamá, importante, porque se le debe 1.4 mil millones de dólares, pero se lo vas a dar a una tasa de 7% cuando está rindiendo 5% el Fondo de Ahorro de Panamá. Más caro el remedio que la enfermedad. Ahí tienes una ineficiencia muy grande. Sí. Y bueno, ahí yo, digamos, confío en el equipo económico. Se han hecho nombramientos bastante técnicos y eso me da, digamos, bastante tranquilidad. La nominación de Felipe Chapman, de Camilo Valdés, de Roberto Brenes, que son personas muy técnicas, van a por lo menos poder llevar esta, digamos, ingeniería financiera que se tiene que hacer, como dice el ministro Chapman, sin el olfatómetro, que se lo va a hacer, digamos, de manera más objetiva. Don Danilo. Aparte del reto que representa darle un equilibrio a la finanza del Estado, están los asuntos puntuales. Ya hablamos del Caja de Seguro Social. Sí. El otro que está a la vuelta de la esquina, no hay mucho tiempo para eso, es la mina. ¿Cuánto ha impactado el cierre de la mina? ¿Cuánto podría seguir impactando? ¿Y hasta cuándo podemos vivir con ese asunto totalmente suspendido, literalmente, en el aire selvático de Colombia? Y drenando los recursos. Claro. Mira, hay un principio económico muy básico, porque nosotros hemos estado hablando de que sí, que la confianza es importante, pero ¿por qué la confianza es importante? Hay un principio que se llama las expectativas racionales. Y es muy sencillo. Si yo pienso que va a haber inversión en el futuro o va a haber actividad económica en el futuro, yo voy a empezar a invertir hoy para prepararme a eso. Si yo estoy viendo que el futuro es incierto y que hay tormenta en el horizonte, hoy yo no voy a invertir, me voy a quedar tranquilo. Entonces, en una situación como la que se llevó el año pasado, que hubo una combinación de factores. Yo creo que en gran medida lo que fue una crítica al manejo de la administración y una queja de la corrupción que se estaba persiguiendo con esta administración, que se paralizó todo, digamos, de una manera muy repentina. Yo pienso que una de las cosas que se tiene que hacer para dar seguridad al final, independientemente si se decida continuar o no con el proyecto, se tienen que dar varias explicaciones y decir como país ante los mercados de capitales internacionales, ante la empresa, ante un pocotón de instituciones, que Panamá es un país serio y que las cosas se tienen que llevar de una manera correcta, defendiendo siempre el Estado de Derecho y la institucionalidad, para poder generar esa confianza. Vamos a Caja de Seguro Social, primer tema en agenda del presidente de la República, él mismo lo ha dado a conocer y piensa tener una solución
en el horizonte con un mínimo de consensos ya en diciembre a más tardar. Es que no nos podemos dar el lujo de ir más allá, a propósito, ¿no? Pero usted, ¿cómo observa este tema y qué salidas podemos tener en el tapete a este tema, seguro social? Mira, ahí han habido bastantes expertos jóvenes y de hecho tú has invitado un par. Está, por ejemplo, el caso de Pablo Gutiérrez, está el caso de Hugo Butz, de Janet Bravo, que nosotros como juventud, una de las cosas que nosotros hemos planteado es que, a ver, no hay soluciones mágicas y que al final hay que ir haciendo las cosas de manera escalonada, pero que hay que empezar ya. Te doy un par de estadísticas. La operación de la Caja del Seguro Social es de por sí deficitaria, o sea que ahí tienes que hacer una estructuración administrativa para ver de qué manera reduces los costos operativos. Ahí hay tanto que hablar de temas de cuántas personas hay que son, digamos, no necesariamente productivas o eficientes, y también tienes que ver de qué manera reduces redundancias, automatizas para lograr, digamos, una caja de seguro social con una operación que por lo menos esté en tabla. El año pasado nosotros tuvimos ingresos de 4.000 millones de dólares, pero tuvimos gastos de 4.240 millones. El año anterior tuvimos gastos por 4.000 millones, pero ingresos de 3.700 millones. Entonces, constantemente estamos teniendo un déficit operativo que se tiene que revisar. El segundo punto, tienes evidentemente que ahorita mismo el déficit del sistema, estamos hablando como de 65.000 millones de dólares, dependiendo del cálculo, entre 65 y 75, 90% del PIB. Entonces, no estamos hablando de que se pueden hacer curitas y de que el Estado simplemente tiene que hacer un aporte y se cubre el déficit. Uno, todo aporte que haga el Estado viene del dinero de los contribuyentes, o sea que si se gasta dinero en una cosa, no se puede gastar en otra cosa. Y no es que mágicamente ya resolvimos el problema. Tenemos que ver el tema de las inversiones que está haciendo la Caja de Seguro Social, tenemos que ver si debajo de cierta edad hay personas que hay que pasarlos inmediatamente al sistema de aportes individuales. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer y la verdad es que nosotros como país tenemos que decir, ya llegó la cuenta y tenemos que hacerle frente. Usted habló del tema de los jóvenes. A mí lo que me llama la atención de los jóvenes es que tienen una mentalidad muy distinta a los jóvenes de la edad de don Danilo, ¿no? Para decirlo de una manera elegante, ¿no? Y principalmente porque apuntan hacia una seguridad social donde haya más libertad para elegir, donde no necesariamente ellos están confiando en que el Estado es la respuesta, sino también mirando hacia el sector privado. Muy diferente a la escuela tradicional o de juventudes acumuladas que de don Danilo, que apuntan por una caja que vuelva al sistema solidario como era antes. Claro. ¿Es posible esa salida? O usted, bueno, usted nos lleva muchos años de menos juventud, o usted también se suma a esos que buscan un sistema mucho más pragmático en seguridad social. No, totalmente. Yo, y te quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de que se le tira plata al problema, eso le resuelve, no estamos tomando en consideración el nivel de ineficiencia que existe en el sistema. Te voy a dar el caso, por ejemplo, de educación. Panamá es el país que acumulado por estudiante se invierte más. De hecho, se invierte más que Chile. Panamá está invirtiendo aproximadamente, cuando estamos hablando de estudiantes de entre 6 años hasta 15 años, ese acumulado es como $60.000. Es más que Chile y los resultados de la prueba PISA en matemáticas son muy por debajo. Entonces, si tú comparas a países como México, Colombia, Argentina, gastan mucho menos que Panamá, pero tienen mejor resultado. Entonces, ahí te demuestra que no es un tema de que cuánto del porcentaje del PIB se le está invirtiendo en educación o cuánto plata hay que meter en la caja del Seguro Social. Hay un tema de manejo eficiente que tenemos que buscar. Es ver cuánto yo estoy inyectando, pero también el nivel de productividad que yo estoy generando para que esos ahorros sean los que puedan tener un sistema sostenible. Don Danilo. Sí, Hugo que está preocupado porque yo estoy seguro que él quiere tener la calidad de juventud acumulada No, yo me quito el sombrero ante ese hecho. Yo lo respeto, por favor. Es un piropo, don Danilo. Para cerrar. Sí, acá vamos a tener algunos problemas que se nos están presentando y todos van al sector económico, ¿no? Sí. La vigencia del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos va a afectarnos de alguna u otra manera de forma importante. Y además de eso, estamos tratando de ver cómo logramos hacer de Panamá un centro de inversiones que una vez lideramos en la región. Sí. Esa pérdida, ¿cómo la podemos recuperar? O sea, ¿qué puede hacer Panamá para volver a ser el país que más inversión extranjera directa tenía en toda la región? Mira, y lo hemos hablado bastante, yo creo que la receta es muy sencilla. Ayer nosotros tuvimos, por ejemplo, un foro económico en APD donde trajimos a Antonella Martí. Ella tiene un libro que se llama Libertad como antídoto para la pobreza. Y es que la estadística es clara y abrumadora. Los países que son más prósperos, con menos pobreza, con menos desigualdad, son los países que se enfocan en libertad económica. ¿Qué significa tener libertad económica? Significa tener apertura al comercio y que las personas puedan desempeñar la actividad económica que ellos consideran que sea mejor, pero acompañado de un Estado de Derecho, tener eficiencia judicial, integridad gubernamental, que se respete de la propiedad privada.
Si tú te ves a las estadísticas, la Fundación de Libertad y Desarrollo, que es una institución chilena, habla que Panamá es el segundo peor país de Latinoamérica en cuanto a horas que se demora abrir una empresa. Demora aproximadamente 5.000 horas hacer un trámite. Solamente nos gana Venezuela en más horas dedicadas a eso. Tenemos que tener un Estado más eficiente que no se rija por favoritismo en esta famosa capitalismo de amiguetes, sino enfocarse en que haya libertad para que las personas puedan desempeñarse. Ese tema es burocracia. Ya el presidente dijo que él va a enfrentar ese tema y la fórmula que nos ha presentado así, grosso modo, el ministro de Economía y Finanzas, ¿qué le transmiten a usted? ¿Seguridad, optimismo, esperanza? No sé. No, definitivamente que la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Lamentablemente estamos en una situación delicada, pero yo creo que Panamá en los 90 vivió un punto de inflexión parecido y pudimos salir adelante. Y al final yo creo que el mensaje que es importante que tengamos todos los panameños es que esto no es, bueno, alguien más tiene que resolver. Todos nosotros tenemos que sacar al país adelante y patear para la misma portería. Podemos, eso es lo importante. Gracias, don Eric Molino Ferrer. Damos un giro en los temas para concluir hoy. Vamos a hacer un análisis de la justicia electoral, o vamos a enjuiciar la justicia electoral, vamos a decirlo de esa manera. Dos especialistas nos acompañan, conversamos con ellos en segundos nada más. Sigue con nosotros. Un juicio a la justicia electoral no es muy usual, pero digamos veeduría ciudadana, pues vamos a llamarlo de otra manera, don Danilo, ¿le parece? Sí, veeduría ciudadana, también es accountability, es de alguna forma es lo contrario al rendimiento de cuentas, ¿no? Es la exigencia del rendimiento. Como en este torneo electoral aumentaron las impugnaciones en el renglón de los diputados, la gran interrogante es, ¿tenemos los tiempos, dan los tiempos para contar con los 71 diputados el 1 de julio o no? Nos acompañan Javier Ordinola y también don Boris Barrios, especialistas en estos temas. Buenos días, bienvenidos. Feliz Día del Padre. Gracias, igualmente. Gracias. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Estarán los 71 o no? ¿Dan los tiempos? ¿No dan? ¿Cuál es el caso más complejo? No sé. Le pongo el tema en sus manos. Hay dos situaciones. A ver. Los procesos que están en apelación, esos van a llegar al 1 de julio. Porque en apelación no hay apertura a prueba, no hay audiencia. Solamente hay alegatos y sentencias. Y ya termina y tienen tiempo para estar. Los que han sido abiertos a proceso, esos difícilmente van a estar, porque ahí tienen que practicar pruebas, los alegatos, la audiencia y la sentencia va a ser apelada. Significa que sube al Tribunal Electoral, donde se escuchan además entonces alegatos, no van a tener el tiempo. Los que están en apelación van a estar en su curul. Los que están en procesos abiertos va a ser un poco más difícil que lo esté. Y yo lo veo imposible por el tiempo que hace falta, 3 semanas. ¿Qué dice usted, don Javier? Sí, coincido en alguna manera de lo que dice Boris. Ahora bien, hay un solo proceso que ha sido admitido, Sí. que es el caso presentado por la diputada Zulay Rodríguez. Tal como señala Boris, aquí debe darse un traslado de la admisión, debe fijarse una fecha de audiencia. Luego de esa fecha de audiencia, la juez tomará su tiempo para manifestarse a través de su fallo. Lo que resulte de ese fallo puede ser apelable a los magistrados y en efecto no creemos que al 1 de julio por lo menos ese proceso esté debidamente resuelto. Ahí la bola pica y se extiende, pero una aclaración, porque tengo esta duda, y eso a partir de una publicación del Tribunal Electoral, porque si bien es cierto, en el caso de Zulay, ella lo presentó contra un candidato específico. Alguien me dijo en esta mesa, algún invitado que no recuerdo cuál fue, que se incluye a todos los demás porque es extensiva y afecta a todos los candidatos en el circuito. ¿Eso es así o no? Estamos diciendo que un diputado podría no estar el 1 de julio o todos los candidatos de San Miguelito. Bueno, la resolución de la juez nos lleva, en efecto, a pensar con certeza, con bastante certeza, de que en efecto van a estar afectados todos los candidatos. Sin embargo... ¿Estamos hablando de cuántos candidatos menos? ¿Cuántos diputados menos? Ya son 7 diputados, San Miguelito. Sin embargo, este es un elemento que ya produjo situaciones en el pasado, en el proceso electoral del 14, en donde también se vieron afectados todos los diputados que fueron electos y proclamados
en ese proceso electoral y hubo mecanismos mecanismos legales a través de que fueron librados los que no tenían que ver con la causal que se invocó en ese tiempo. Se puede también transitar por esa vía, entonces. Por supuesto, Claro. habría que ensayar, los abogados deben ensayar esa vía para ver si les entregan sus credenciales a quienes realmente no debieran resultar afectados con ese proceso. Porque si no, comenzaríamos la Asamblea con 64 diputados nada más, en vez de los 71. Y si solamente se centra en aquel que es objeto de la impugnación, estaríamos hablando de 70 en vez de 71. O usted tiene otras matemáticas, no sé. Hugo, A ver. es ahí donde yo me separo de los criterios que utiliza el Tribunal Electoral reglamentando procesos administrativos, con criterios que no estoy de acuerdo, porque la demanda iba dirigida contra todos, que era una demanda de nulidad de elecciones. Ajá. A mano, en el momento de la presentación y del recibido, se cambia dirigido contra uno, para que no fuera una nulidad de elecciones, sino una nulidad de proclamación de un diputado. Ahora, la pregunta que tú haces, ¿afecta a todos o solamente a uno? Yo soy del criterio que es muy difícil que tú vayas a separar en ese sentido la afectación a los otros en un circuito plurinominal, cuando hay un reconteo de actas, no un reconteo de votos, porque no se puede hacer ya, sino de actas. Entonces, una acta inconsistente que varía el resultado no solo va a afectar a un candidato, sino va a afectar a los demás. Ahora, esto, ¿cómo lo va a resolver el tribunal en el procedimiento? Un criterio subjetivo con el que yo no estoy de acuerdo y reglamentaciones con las que yo no estoy de acuerdo. Y es por eso que critico los procedimientos que se están aplicando. ¿La voluntad popular está dependiendo más de la justicia que del votante? Para los efectos de en este proceso, las impugnaciones sí. Y eso ha venido a mermar la credibilidad del Tribunal Electoral, donde hemos tenido que manejar el criterio de la defensa del voto, que no se había hecho con anterioridad, porque se creía en la institucionalidad y que no teníamos que salir a defender el voto, sino que el tribunal tenía que garantizarlo. Pero hoy tenemos que poner representantes de partido político y de candidatos de libre postulación a defender el voto, que es una técnica que están utilizando ahora los partidos y los candidatos, y yo creo que eso ha mermado la credibilidad del tribunal. A ojo de buen cubero, entonces, ¿con cuántos diputados cree usted que va a comenzar? Y no es una adivinanza, sino teniendo en cuenta los antecedentes que ustedes nos han dado, los mecanismos legales que se pueden poner sobre la mesa en el proceso, ¿con cuántos diputados estaría comenzando la Asamblea? Bueno, yo pienso que restando los 7 de San Miguelito. Con 64 entonces. Con 64, si los abogados que están atendiendo, los abogados de los partidos afectados, de las agrupaciones afectadas, no tienen abogados técnicos que manejen el tema, pues no van a saber por dónde dirigirse para ver si pueden rescatar a los que no tienen que ver con el proceso en el fondo. Yo siento que no van a llegar. Ahora, ya usted le sopló cuál es la salida. Para usted, ¿con cuánto? No falta que lo escuchen y todavía no se las he soplado completamente al 100%. ¿Qué dice usted? ¿Con cuántos diputados inicia el 1 de julio? El propósito de haber eliminado que la impugnación fuera contra el proceso electoral y dirigido a la proclamación de uno, la idea es que resolverle a los demás y dejar solamente uno en el banquillo de los acusados. Significaría, bajo ese criterio, que serían 70 los que estarían sentados menos uno. Si el Tribunal Electoral y los abogados, como dice Javier, pudieran usar la técnica para los efectos de sacar del paquete los otros y dejar solamente uno en el banquillo. Yo estaría esperando que terminara el programa para llamar dije, ¿cuál es la receta completa? O contratarlo, no sé. Disculpe, don Danilo. Bien, este apremio de tener fallos judiciales, porque el 1 de julio se integra la Asamblea y tratar de tener la Asamblea completa, a mí se me hace que es una carrera que nos está diciendo que algo está mal, algo está incómodo, algo no encaja aquí. Entonces la pregunta es, ¿habrá que revisar el calendario electoral? ¿Habrá que revisar los plazos de determinadas acciones? ¿Qué es lo que hay que hacer para que tengamos un resultado de mayor
de condiciones más favorables para comenzar a instalar a un órgano del Estado. Y le añado, sin mermar el derecho al reclamo, a la impugnación de que se sienta afectado, porque eso no podemos pasarlo por alto. Lo pongo sobre la mesa. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con las impugnaciones. Tenemos que revisar el procedimiento. Uno. Y el Tribunal Electoral tiene que mejorar la capacitación a los jurados de mesa. El problema empezó por los errores de los jurados de mesa. Y los jurados de mesa son los que nombra el Tribunal Electoral, son los que capacita el Tribunal Electoral y los que paga el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral no puede venir a decir hoy, como nos está diciendo, no es que yo no cuento votos y que los jurados de mesa son autónomos. No, eso no es cierto, eso es mentira, eso es falso. El Tribunal Electoral es responsable, él le paga a los funcionarios, los capacita y los funcionarios los representan. Y esa es una imagen que nosotros tenemos que cambiar. El procedimiento tenemos que revisarlo. En efecto, sí, hay tiempos que no dan, por una parte, y por otro, las causales y la metodología de los jueces administrativos electorales que tienen que ver con las admisiones, no admisiones y los procedimientos tiene que variar y tiene que ser ley y no reglamento. Don Javier. Fíjense, yo voy a insistir en algo que vengo diciendo hace ya algún tiempo. En Panamá debemos de dejar aquella cultura de quemar las papeletas una vez hechas las proclamaciones en las mesas. Si nosotros conserváramos la papeleta de votación, mínimo hasta vencerse el periodo de las impugnaciones, nosotros no tendríamos que entrar en proceso. Simplemente se hace un reconteo de las papeletas y se corrigen los errores o las inconsistencias que pudo haber habido al momento en que las actas en la mesa se levantó y las decisiones que se tomaron en la Junta de Escrutinio. ¿Y cómo nos inmunizamos? Porque si se preñan actas, imagínense si guardamos los votos y nos preñan ahí de votos, ¿cómo hacemos? Bueno, es que definitivamente tiene que haber alguna salvaguarda. Hay que tener la confianza institucional. Si esa confianza institucional no se tiene, definitivamente el guardar las papeletas pudiera llegar a pensarse, bueno, las pueden hasta cambiar. Bueno, a eso me refiero. Pero evidentemente, Hugo, debe haber alguna coincidencia en lo que está en el acta y las papeletas. Y lo otro, que es un tema un poco más, digamos, que envolvería, digamos, unos cambios más profundos, es separar la organización de las elecciones de la justicia administrativa electoral, como hacen otros países. Hacia allá estaba apuntando insistentemente como la gota a don Danilo, ¿no? Separar, porque una cosa es una cosa, como dijo el célebre filósofo, y otra cosa es otra cosa. Don Danilo. Así es. Al final va a ser una discusión a la que nos vamos a tener que ver abocados. La otra gran duda ya no es sobre la forma, ¿no? Los tiempos, los calendarios y lo que está pasando a escala de las mesas, y todo lo que ustedes han señalado, sino ahora es de contenido. El mismo proceso en sí. La tan cuestionada elección en circuitos plurinominales no tendrá que desaparecer de la agenda política panameña. No tendremos que cambiar, dejarla de lado y decir, vámonos simplemente a elegir a los más votados y se acabó. No. ¿O creen ustedes que todavía hay capacidad de que sobrevivamos con el sistema actual y esto se aclare o la gente se eduque o el sistema se haga más eficiente? En fin, la pregunta es sobre el sistema en sí. Cualquier cambio, amigo Toro, en ese sentido requiere reforma constitucional. En la Constitución política está definido el sistema electoral panameño para escoger diputados. Ahí nos dan desde el tamaño de la circunscripción cuando nos dice que habrá circuitos uninominales y plurinominales. El circuito no es una división política de nuestro país. No. El circuito es una ficción que trae el Tribunal Electoral para poder organizar y escoger al diputado a través de esa especie de división territorial. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que sean diputados nacionales o diputados provinciales, como fue en otrora. Pero esto igualmente requerirá una reforma constitucional. Todo lo que tiene que ver con el sistema electoral está definido ahí, el tamaño de las circunscripciones, el mecanismo en que sale electo cuando nos habla de que debe respetarse el principio de proporcionalidad, que de repente la fórmula nuestra, que está en la ley,
hace que no sea tan proporcional como se quiere. Hombre, aquí el magistrado Valdez Escoferi habló de ir al listado, qué sé yo, cambiar esa fórmula para que se cuente voto a voto con los candidatos en los plurinominales. ¿Esa sería la salida, como lo hace Colombia? Danilo, Hugo, yo estoy de acuerdo, y mientras nosotros sigamos con el modelo de voto plancha y residuo, siempre vamos a tener la disconformidad en el resultado de las elecciones, porque siempre van a haber la disconformidad producto de la injusticia de unos en favor de otros. Entonces, pero aparte, aquí también tenemos que involucrar, la Corte se metió en un momento determinado, dictó un fallo perverso, devolviendo lo que ya se había eliminado, que era el voto plancha. Sí. Y con eso contaminó y volvió a retrotraernos el pasado. Entonces aquí la reforma electoral puede volver a eliminar el voto plancha y con ello elimina el residuo. Independientemente de lo decidido por la Corte. Independientemente, porque en materia constitucional existe lo que es la jurisprudencia obligatoria, que no existe todavía con un solo fallo que se haya dictado. Ajá. Entonces todavía puede, vía de reforma, eliminarse. Y que la Corte vuelva a pronunciar su fallo, pero esta vez no un fallo político, sino un fallo que nos devuelva voto a voto, un ciudadano, un voto, que sería lo más correcto en el modelo democrático. Oiga, yo quiero regresar al tema del 8-2, porque si entran todos los candidatos al mismo churuco y no se toman la medida que usted me pasó media receta, vamos, su capital político, a propósito, comenzamos hoy conversando con Juan Diego, el capital político de Vamos sería afectadísimo, porque ahí hay 4 diputados de Vamos. Es correcto. Exacto. Pero también está el candidato a la presidencia de la Asamblea por RM, si no se toman las previsiones. Es decir, no estamos hablando de cualquier circuito, por lo que representa. Es correcto. ¿Ah? Por lo complicado que significaba, Hugo, el debate, primero admitir la impugnación para correrle traslado a todos los candidatos con sus representantes de abogados para que presentaran pruebas, para ir a audiencia, escuchar las alegaciones de todos los abogados para después dictar sentencia. Eso fue lo que no quiso entrar el Tribunal Electoral. Y esos son los criterios subjetivos con los que yo no estoy de acuerdo, porque esos son criterios subjetivos que le niegan derecho a las personas. Ahora, hablemos un poquito de las impugnaciones que fueron resueltas. No sé, ¿ustedes están conformes con lo que pasó? ¿Alguna les dejó un mal sabor de boca? Aquí en la mesa ha estado el caso de don Benicio, que incluso nosotros hemos dicho, oye, si a una campaña nos han dicho los candidatos, les es difícil mantener el tema del orden de las facturas, imagínense que a usted como candidato que impugna le diga, no, tú tienes que traerme la factura de tu opositor para que tú puedas impugnar. O sea, una locura. Es más, en la vida diaria le digo a don Danilo, difícil para mí llevar mi factura, voy a llevar la de don Danilo, sea serio. Pero se los pongo sobre la mesa. La justicia electoral hasta ahora, ¿qué sabor le ha dejado? ¿O ustedes han sentido que en algún caso como que, oye, esto estuvo raro? Bueno, en atención a ese caso en particular, que para mí es una causal que se está estrenando, a pesar de que fue incorporada al 465 en la reforma electoral del 2017, no hay antecedentes. O sea, no hay el antecedente de saber cuál debió haber sido la práctica judicial en atención a esta causal que se está invocando. A juicio mío, yo siento que esa demanda debió haber sido admitida y que en un proceso, que ventilándose una audiencia, se probaran los hechos que se estaban contemplando en la demanda. Penosamente, pues fue rechazado de plano. Está en el despacho o en la sala de acuerdo de los magistrados. En ese caso hay un tema de una recusación, entiendo que es una recusación contra el magistrado Guerra. Debe declararse impedido, ¿no? El magistrado Guerra, ¿y por qué? Sí. No sé, sí, ¿por qué? No solamente por razones materiales, sino por razón de imagen, por razón de transparencia, por razones de equidad. Todo el país sabe cómo fue su nombramiento. Entonces sí, creo que por su propia virtud y su propia salvaguarda de prestigio debe declararse impedido. Es más, no debió haber esperado que lo recusara. Él debió haberse declarado impedido. Hombre, pero sí, aquí el proceso, Hugo, es que se trata de proceso sumario. Y en el proceso sumario le exigen al impugnante que debe probar. Es el caso. Yo he presentado impugnaciones pidiéndole al juez
administrativo que solicite al Banco Nacional un informe para hacer el cotejo de los cheques girados por una junta comunal contra etcétera, para hacer la comparación, y no lo niegan porque dice, es un proceso sumario y tú tuviste que probarlo, pero yo no tengo manera de acreditarlo. Se queda en indefensión, es un problema y es un tema a defecto. investigar. Oiga, sí, y se cierra la puerta de la investigación. Se nos quedan otros casos en el tintero. El 8-4, que fue la primera denuncia presentada, al final fue una de las últimas en solucionarse. Y por ahí hay algunos detalles adicionales, pero el tiempo se nos acabó. Gracias por habernos acompañado. Don Danilo, muchísimas gracias. Sigan pasando un excelente domingo celebrando este Día del Padre. Ustedes también. Y ya estamos prácticamente en la antesala de la instalación del nuevo gobierno. Bueno, el próximo domingo acompáñenos, que vamos a tener un programa, no se lo adelanto, ustedes va a estar allí para darse cuenta. Esta tarde a las 3 en Eco TV, el programa completo y disponible en nuestras redes. Gracias por la sintonía. El próximo domingo, juntos otra vez, primero Dios. Bendiciones.